Para muchas personas, la religión es una parte fundamental de la vida. Creer en un Dios, sea cual sea, y compartir con otros los modelos de una vida que contiene y a su vez educa. Y el problema no es divino, sino humano, porque son aquellos que encarnan las deidades en la tierra los que pueden convertir el prometido paraíso en un efectivo infierno. Esta es la historia de Rachel Jeffs, la hija del profeta criminal. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyas siglas en inglés son FLDS, y situada en el límite entre Utah y Arizona, comenzó a principios del siglo XX. Y en 2002, Warren Jeffs se convirtió en su presidente sucediendo a su padre, quien había sido el que abiertamente aceptó la poligamia, que con anterioridad había sido vedada durante pocos mandatos, sostenida de manera secreta. Con Warren igualmente se volvió el principio fundamental de la comunidad, dejando incluso de considerar la mayoría de edad de las esposas al momento del matrimonio. Rachel fue la primera hija de la segunda esposa de Jeffs, y aunque resulte extraño, es importante esta referencia, porque tiene valor dentro de la sociedad en sí misma, y además comenzó con sus ideas alejadas de cualquier paraíso posible. Rachel recuerda que su infancia fue particularmente buena, porque su padre estuvo presente en toda su educación, que no tenía intervención escolar alguna, aprendiendo solo aquello que su padre consideraba le sería útil. Pero para ella, las salidas de campamento, los juegos, los deportes, la música e incluso las películas eran algo habitual, acompañados por el respeto de la comunidad que miraba a su padre con admiración. Pero había prohibiciones como la música popular, internet y todo lo que refería a la sociedad moderna, dejándolos anclados casi a una época remota con pocas comodidades, pero sin vicios. O eso decía, porque el mundo afuera de esa sociedad era maligno, perverso, lleno de tentaciones que llevaban a la perdición, y las estrictas reglas que sobre ellos caían eran las que lograrían la salvación divina, ordenando a cada uno de los integrantes dentro de cada familia, con horarios para cada actividad y sin posibilidad de improvisación. Las mujeres que se cortaban el pelo, usaban pantalones, estudiaban e incluso votaban, habían sido arrastradas por los vicios que el demonio nos tiene preparados, y dejaban de pertenecer, literalmente, al reino de los cielos. En cambio, aquellas que seguían la profecía, alcanzarían la salvación por medio de la obediencia a él y el cuidado desinteresado de su marido, sus otras hermanas esposas y los hijos de todas ellas. Los hombres, por su parte, se dedicaban a la construcción y la procreación, con tiempos especificados para cada una de sus esposas e hijos, con el objetivo permanente de agrandar la familia todo lo posible. Dentro de esos preceptos, un hombre alcanzaba la salvación luego de desposar a 3 mujeres, incrementando su estatus dentro de la comunidad a más cantidad. Así Warren alcanzó a tener 79 esposas, muchas de las cuales eran menores antes de la boda, y tuvo un total de 53 hijos, haciendo prácticamente imposible reconocer su parentesco entre ellos, puesto que algunos de sus hijos eran más grandes que sus nuevas esposas. Y paradójicamente, todos sabían cuáles eran las actividades que el profeta, incuestionable en su rol de tal, llevaba a cabo, pero creían en la explicación que desde la cuna habían aprendido. El mal estaba fuera, y cualquier cosa que les pasase allí dentro era una bendición y el camino hacia la salvación. Además, el profeta no podía hacer nada malo. Su esencia era el bien supremo. Pero esa violencia planificada al detalle no caía solo sobre sus esposas, sino también sobre sus hijas, a las que abusó durante años, reconociendo Rachel, tiempo después, que existía una contradicción enorme con los preceptos que de su boca escuchaban, pero creyendo a su vez en su palabra, sus acciones y sus formas, porque sencillamente eran inobjetables. Incluso la más terrible de las aberraciones tenía una explicación, y Warren se encargaba de naturalizar esos actos con el mismo pretexto de siempre. Su accionar equivalía al de Dios. A sus 8 años, recuerda, su padre empezó a tomar una actitud distinta con ella,
llevándola a su oficina durante horas, bajo la excusa de educarla en la sexualidad que le esperaba el matrimonio. Pero ella sabía que sus prédicas iban en contra de eso, y cuando pudo se lo contó a su madre, quien lo confrontó, pero no logró que se detuviese. Lo que sí lo frenó fue una carta de ella muchos años después, en la que, sin perder la dulzura impuesta, le decía que la había lastimado. No solo con las agresiones físicas, sino también por haberla forzado a ver en ciertas oportunidades imágenes explícitas para adultos, bajo el pretexto de enseñarle lo que los hombres esperan, temiendo que cuando el matrimonio se efectivizase, eso se hiciera realidad. Pero afortunadamente eso no pasó. Su padre decidió casarla con un joven de su misma edad, sin saber nada de él y conociéndolo un día antes de la boda como una suerte de presentación oficial, previo al inicio de una vida juntos, siendo ella la tercera mujer, aunque la favorita, por ser la hija del profeta. Y su vida con él no fue terrible, porque la habían preparado desde el nacimiento para ello, y el joven no tenía más intenciones que seguir con el mandato que también traía de la cuna, sin ideas que involucrasen la violencia que le había anticipado Warren. El día de la boda, le ordenó a su hija pedirle a su nuevo marido un bebé esa noche, pero ella no se sentía preparada, y fue hasta tiempo después que le dijo que su padre le había ordenado eso, dejando claro en sus palabras que no era su intención realmente. Y el joven lo entendió, de nuevo, porque no se parecía a Warren, y a diferencia de él, creía enérgicamente en lo que la religión les decía, sin ideas viciadas de ningún tipo. Rachel, por su parte, se mantenía dulce y amable, como todas las otras mujeres que veían esa orden en todos los lugares posibles de la casa, dejando así abolidas cualquiera otras emociones o sentimientos que no fueran las que la llevaban al total sometimiento. Sin poder decir o hacer otra cosa que lo que Warren predicaba, Rachel encontró placer en la crianza de sus hijos y en la vida que con sus hermanas esposas construyeron, al menos hasta el día en que todo cambió, por fin y para bien. Warren Jeffs fue arrestado en 2006 después de 4 años de figurar en las listas de los más buscados del FBI por haber abusado sexualmente, en principio, de una menor a la que había desposado, mientras conducía por Las Vegas, provisto de pelucas, celulares y alrededor de $50,000 en efectivo, fue detenido por la policía. Se declaró inmediatamente inocente y eso llevó al juicio que por tecnicismos fue desestimado, y fue condenado en el siguiente a cadena perpetua por los casos de 2 jóvenes esposas, a las cuales sometió rompiendo la promesa que a sus padres les había dado, de no mantener relaciones con las jóvenes hasta sus 18 años. Pero incluso estando preso, mantuvo su poder sobre sus seguidores, que lo visitaban buscando guía y recibían las reprimendas que él determinaba. Cada semana les daba nuevas directivas que no eran más que restricciones y, como es de esperarse, contradicciones a la forma de vida que antes había propuesto e impuesto. Cada una de las familias debió entregar todas sus posesiones para esperar la redistribución que su equipo cercano haría, proveyendo a cada uno con lo indispensable para la vida y con la explicación de tener que enfrentar todos los tiempos difíciles por los que solo él estaba pasando en realidad. Por su ausencia y siendo él el único encargado de oficiar los matrimonios, se prohibieron por completo, así como las relaciones sexuales dentro de las parejas, bajando radicalmente la tasa de nacimientos y el funcionamiento de la clínica, la que quedó finalmente sin médicos, puesto que se dedicaban casi de manera exclusiva a los partos. Otras enfermedades o lesiones no tenían casi importancia ni tratamiento. Respecto de la comida, los tiempos de plegaria, el contacto físico con niños, el acceso a juguetes, entre otras cosas, también fueron modificados, volviéndolos casi extraños entre ellos y esclavos a la construcción de una millonaria mansión a la que dijo volvería cuando todo se aclarase, cuando la justicia humana entendiera que su divino rol debía continuar. Pero los humanos no consideraron que la benevolencia fuese una opción, y ciertamente no hay intenciones de revisión de su condena perpetua, porque es considerado un peligro para la comunidad que lideraba, dejando una enorme cantidad de personas inmersas en una realidad paralela
y cuya escapatoria es más difícil de lo que parece, teniendo que volver a reeducarse en los aspectos más básicos de la vida, como aprender a vincularse, dejando atrás la máxima de su líder que manifiesta: obedezcan las palabras de su profeta y serán bendecidos. No hacerlo es igual a morir. Y con ello se refería al destierro y la humillación que los desertores sufrían, sin contacto posible con su familia, que por miedo al profeta los daban por muertos. En especial, Rachel recibió un trato feroz cuando fue preso, dejándola durante 7 meses recluida de su familia, porque según él, ella había mantenido relaciones con su marido estando embarazada, incumpliendo esa prohibición. Pero además de haber sido un invento de su padre, la sanción solo la alcanzó a ella, pero no a su marido, quien por sus creencias no hubiese realizado tampoco tal acción. Durante ese periodo no tuvo contacto alguno con sus hermanas, ni sus hijos, ni con ningún integrante de la comunidad, y fue señalada por haber corrompido ese embarazo y siendo, según sus palabras, castigada por lo que él le había hecho, y quizás también como demostración de poder, puesto que en su ausencia ese control tenía por fin silenciar lo que ella había sufrido, que eran exactamente los mismos motivos por los que él cumplía la condena. Pero el 1 de enero de 2015, Rachel, a pesar de su voluntad impuesta, se escapó de la comunidad junto a sus 4 hijos, dedicándose a ellos y a plasmar su vida y sus deseos de que otros alcancen la libertad por medio de un libro titulado Cómo escapé de la poligamia, la iglesia FLDS y mi padre Warren Jeffs. Allí no solo relata lo que vivió, las estrictas reglas que parecen salidas de ficciones complejas, sino los motivos por los cuales decidió huir, volviendo únicamente para rescatar a sus hermanas, porque la vida fuera de la iglesia no era el infierno que les habían dicho. Por el contrario, permite más libertades que para los que las conocemos nos resultan básicas. Muchas mujeres que salieron de la comunidad mantienen aún sus costumbres como los rezos a cada hora, las vestimentas, las comidas permitidas y la dulzura como único sentimiento y emoción posible, tal y como les enseñaron, esperando que se esclarezca el encarcelamiento del profeta y puedan volver a la vida que conocen. Todos aquellos que no salieron no fue precisamente porque el predio esté cerrado, sino porque no conocen otra manera de vivir ni tienen otro lugar donde dirigirse, aterrados por las diferencias de vida que siguen considerando peligrosas. La vida en el exterior les parece descrita como un infierno, y a pesar que dentro de ese sistema lograban apreciar la maldad de su líder, creían que fuera todo era peor, y que debían tomar como una bendición ser elegidos de males menores que el resto de la humanidad. Y a pesar de los intentos de liberación, muchos resultan nulos, porque la recepción de los seguidores de Jeffs ya está viciada por las difamaciones que de estos él pronuncia, llamándolos traidores y débiles por haber caído en las tentaciones del mundo moderno. Wallace, uno de los hermanos de Warren y su más ferviente seguidor durante años, presentó finalmente una demanda en su contra luego del arresto, desconociendo lo que había hecho a tantas mujeres y siendo castigado posteriormente con el alejamiento de su familia a ciertos escondites particulares, con el objetivo de separarlo definitivamente. Wallace tenía 9 esposas y alrededor de 20 hijos, algunos de los cuales, especialmente los mayores, abandonaron el complejo y esa forma de vida, porque reconocieron que durante toda su vida les habían hecho creer una narración que lejos estaba de ser no solo cierta, sino sana. Ese fue el caso de Matthew y Zach, los sobrinos más grandes de Warren, que una vez que conocieron la sentencia huyeron, siendo ahora señalados por la comunidad no solo como desertores, sino como enemigos, despojándolos de cualquier posibilidad de volver a contactarse con los familiares que allí dentro siguen. Y por su parte, intentaron en varias oportunidades sacar a sus hermanos porque conocían los riesgos que implicaba su permanencia, siendo vigilados e intimidados por las fuerzas de seguridad del lugar, cuyas tácticas conocían a la perfección puesto que ellos habían formado parte anteriormente, y convocando incluso canales de televisión para mostrar que esa realidad debe ser tenida en cuenta por el Estado porque involucra actividades delictivas.
Y Rachel hizo lo mismo, escribiendo su libro, dando testimonio y alcanzando los medios de comunicación para mostrar cómo una compleja y nociva narración sobre el mundo puede hacerle tanto mal a otros bajo la imagen de ser la salvación que Dios espera de su creación. Y junto con sus hijos lleva una vida que cada vez más se parece a la que debería haber tenido, con la tranquilidad de mantenerlos a salvo de su padre, pero con el peso de llevar el apellido de un hombre que nunca hizo el bien que profesó. Conocemos relatos que involucran religiones con buenas o malas referencias, desde sectas armadas y asesinas hasta individualidades que han hecho el propio sacrificio en pos de otros. Pensar que un sistema de creencias que se manifiesta como positivo puede hacer su opuesto es la estafa que no esperamos, y se vuelve peligrosa cuando los estafados no ven los hilos que se tejen precisamente con sus voluntades. Esta es la historia de Rachel Jeffs, la hija del profeta criminal. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.